Bueno, pues muchísimas gracias, Cecil, por haber accedido a facilitarme tu opinión sobre el trabajo que estoy haciendo de fin de grado. Y bueno, cómo no contar contigo cuando participé en tu charla y me pareciste una persona excelente. Te presentaré en el trabajo y después pondré este enlace. Y bueno, para mí es un honor, un placer, un disfrute, un gozo poder compartir contigo y que haya accedido a que te haga estas preguntas. Me interesa tu forma de ver la realidad, pues sé que tus experiencias han sido muy jugosas, no solo las académicas, sino las personales. Y bueno, pues mi trabajo, mi tema es sobre la coherencia en el ser y cómo su campo visual se reduce, se estrecha o puede coger la amplitud que trae, ¿no? Y en eso me gustaría preguntarte sobre la atención, la intención, la intuición, de dónde parte y esos campos que son invisibles, pero son sensoriales, ¿no? Entonces, sí, ¿qué te parece si empezamos con qué sentidos tenemos para percibir la realidad? Sí, bueno, los sentidos, gracias por De hecho, te agradezco mucho que me hayas considerado y a mí me hace feliz, pues ahora sí que ver los temas desde los diferentes ángulos y es la información que se puede ir, como dices, expandiendo y eso es algo maravilloso. Así que gracias de verdad por considerarme y pues aquí con mi humilde opinión de lo que, de lo que yo sepa y si es que sé algo porque no sabemos nada, ¿no? Mm. Al final de cuentas, sí tenemos más sensores, ¿no? Hablas de los sentidos, no conocemos cinco, ¿no? Son los que siempre nos dicen, pero en realidad tenemos más percepción. La situación es que no la desarrollamos. ¿Cómo funciona la percepción? Llega a la información de esos sensores al cerebro y si el cerebro no está capacitado para saber qué hacer con esa información, como si fuéramos ciegos, ¿no? O sea, a esa información. Pero en realidad, si empezamos a poner más atención, ¿no? Y empezamos a darnos la posibilidad de decir, si no tuviéramos ojos y de repente empezamos a tener ojos y nos damos la posibilidad de decir, ¿qué será esa cosa rara que se ve? Y empezamos a usarlo más y más, empezamos a reconocer que tenemos visión, pero lo mismo pasaría con estos sensores que tenemos en el cuerpo. Y uno de ellos muy interesante es la intuición. La intuición usa todos estos sentidos, más allá de estos cinco que estoy diciendo, la vibración, o sea, hay mucha información que estamos recibiendo, pero y la utiliza, la está haciendo el cerebro, está haciendo un trabajo de reconocer qué está pasando. Y la cosa es que a veces decimos, ah, mira, yo creo que va a llover, oye, yo creo que, y no, pero se ve todo soleado, ¿por qué será que siento esto? Bueno, no creo que sea así, hasta veo a lo mejor en el teléfono, ¿va a llover? No, pues no va a llover. Y en la tarde llueve, ¿no? Y dices, ay, ¿por qué no me traje si ya sabía que iba a llover? Eso ya sabía, son informaciones que ya están en nuestra mente, en nuestro cuerpo, porque es orgánico a nivel global, pero que si no les hacemos caso, pues ahí está la información y no la utilizamos. Entre más le hacemos caso, la intuición empieza, como dices, a expandirse. Entonces empiezas a ver más cosas, mensajitos aquí y allá. Oye, yo creo, a mí me pasaba que de repente pensaba en mi papá y sentía así como algo raro, le hablaba, sí, es que ahorita estoy pasando por esto y esto. Llegaba un punto, al principio era como no le hacía caso y después cuando empecé a ver que sí, Y dije, oh, cuanto más, ay, ¿cómo sabes? Ah, pues sé, porque ya, no sé cómo sé. y cuanto más, más. Así es, exactamente. ¿Pero por qué? Porque le estamos dando hay neuronas, hablando de neurociencia, hay neuronas que son neuronas ay, se me fue el nombre, de recompensa. Es que a veces lo aprendí Mm. todo en inglés y luego me quedo en medio y no sé ni si en inglés o en español.
pero se llaman de recompensa. Y estas neuronas son muy importantes para nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque nos ayudan a decir, cuando estamos aprendiendo por ejemplo, a agarrar un objeto, ¿no? Entonces lo agarramos, los bebés, ¿no? Lo agarras y se les cae, lo agarran, se les cae, pero cada vez que lo agarran y no se les cae, esas neuronas se prenden y dicen, esto sí funcionó. Y entonces cada vez que lo hago más y más, los caminos Va, neuronales va más empiezan. preciso, ¿no? Exactamente, y entonces en sí. Y una forma, esto ya funciona de manera natural sin que nosotros hagamos nada, pero si nosotros conscientemente ayudamos a ese sistema y decimos, sí, sí fue, y celebramos, por eso yo hablo mucho de celebrar, entonces le ayudamos a todo ese sistema para que sea mucho más rápido crear los mecanismos, en este caso de percepción, así como percepción de creación, de manifestación y demás. Entonces, utilizar los mecanismos que ya tenemos, tanto físicos, corporales, como los mecanismos de información que ya tenemos alrededor. Yo hablo de la física cuántica, o sea, si yo no me pongo a ver a nivel microscópico, empiezo a amplificar mi piel y veo las moléculas y luego, ¿no? A lo mejor de un poco de agua, de sudor, y entonces empiezo a expandir y expandir, a magnificar. Yo veo los átomos. Los átomos, entre átomos hay un espacio impresionante. O sea, si yo nada más veo los átomos, yo pienso que está vacío. Si todavía además me meto más y veo los electrones, también el espacio entre los electrones es enorme. Entonces, cuando lo veo en ese punto, no podría yo distinguir si nada más veo esos puntitos si estoy en la piel o si estoy en el aire. Eso me Entonces, pasó a todo mí está con Eduardo Punsan cuando yo tenía 13 años así, me hablaba, bueno, me hablaba, es que yo sentía que me hablaba, era un pequeño. Y además que me impactó, dice, tú tienes una mesa y ves que es de madera, dice, y vas profundizando y al final deja de ser madera. Entonces es como que la sustancia original es todo, nada más que todo. nos vamos manifestando en forma, ¿no? Va saliendo como de esa, ¿cómo se dice?, ignorancia a una conciencia y entonces se manifiesta, ¿no? Y, Entonces, ¿cómo y cambiamos nosotros nuestra realidad desde ahí dentro? así es, y aquí viene algo bien interesante. Cuando empieza uno entonces a entender que todo es, o sea, como dices, no hay madera, no hay piel, no hay, todo es uno, todo está interconectado. Entonces, y además nos empezamos a meter un poquito a las teorías que ya están prácticas de la física cuántica, donde te dicen, oye, si además me voy a los quarks, que se supone que son los más chiquitos, y magnifico, y dicen la teoría de cuerdas, somos vibración, pero además no nada más es la vibración de cada parte que se expande y que se Mm. expresa, sino que yo puedo con la vibración cambiar la materia y se crea la materia a través de vibración. Cuando ya veo eso, entonces entender ahora es mucho más fácil porque imagínate el celular, yo cuando lo prendo, cambian los botones y le doy clic y entonces se ponen los botones en otro lado. Esto se llama software, ¿no? Hay Sí, uno que es hardware, que es duro, que es el teléfono, que, no lo puedo cambiar tan fácil. Y el software es que soft, va se modificándose. puede modificar. Bueno, pues si lo vemos desde ese punto de vista y todo es información, ¿qué crees? Todo se puede cambiar con información. Y entonces otra parte de la física cuántica que hacen este experimento donde las partículas las pasan por dos rendijas y dicen, yo creo que como son partículas, se van a poner en la pantalla, aquí está la rendija, se van a poner en la pantalla como dos franjas, ¿no? Esa es la Sí, forma de partícula. Pero empiezan a ver que se pone como, se llama patrones de interferencia, como cuando pasas agua, ¿no? O una onda. sí, Y dices, ok, se comporta como una onda, ¿cómo es esto? Y se ponen a observar, aquí viene la intención, es lo que tú estabas diciendo de la intención, se ponen a observar y se comporta como partícula. Y entonces, ¿qué dicen? No es uno o el otro, ya a nivel subatómico, a nivel cuántico, ha, puede ha cambiar variado, lo han y, modelado. Lo han y, modelado y,
prestando tu atención Atención. y entonces si le das tu intención, entonces toma la forma de la intención que tú le has dado, ¿no? Claro, claro. Y entonces ahí otro estudio, el de Masaru Emoto, ¿no? Que seguramente estás Sí, familiarizada, pero lo explico, ¿no? Es, oye, tomas una jarra de agua, la misma agua que tiene la misma información, la divides en varios recipientes y en cada recipiente le pones una intención diferente. Una intención de amor, una intención de miedo, una intención de odio, tarará. Y después sacas una gota lo analiza. la, la, esto es bien bonito porque el agua es un elemento muy bonito que cambia de diferentes maneras, ¿no? Es líquido, gas, ¿no? Y sólido. Bueno, lo solidifican congelándolo y se hacen fragmentos, es un fractal, perdón, ¿no? Sí, Y sí, esa forma del fractal, esa es varía. la maravilla, cambia dependiendo de la intención que pusiste. Entonces ahí es una evidencia más linda de cómo la intención puede cambiar la materia. Entonces, si podemos modificar a nivel cuántico la materia, yo comprendo que todos mis sentidos, a la misma vez que reciben, también pueden proyectar realidad. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ya eso ya se usa incluso en los aparatos que ya conocemos. Todo mundo ha oído o sabe cómo más o menos funciona que tú te metes a una resonancia y sacan, ¿no? Una fotografía de tu cerebro, de tu cuerpo, etcétera, de tus órganos internos. Bueno, Ujú. esto es cuántico. Son señales que reaccionan de las De moléculas de diferente. hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes ver cómo está fuera de mi cuerpo, porque no te está tocando el magneto. El Claro, magneto solamente está haciendo está una reacción proyectando. y obtiene la señal que está recibiendo a distancia. Y Ya que es desde la que ahí emites tú, empezamos a ¿no? ver. Tu emisión, es la que Ajá. recoge. Exacto. Bueno, hablando de la otra parte, cosa que normalmente no se usa tanto ni se conoce, pero también los mismos magnetos pueden inducir actividad cerebral para activar las neuronas que activan los músculos y entonces puedes crear movimientos involuntarios, de nuevo, desde la distancia. Desde esa proyección. Entonces ahí está parte, o sea, ya los aparatos lo funcionan, pero si yo hablo de que con la intención es una señal, es una información, pues estamos en la misma, puedes crear un cambio de materia, incluso a la distancia, que eso es otra cosa que a lo mejor, todo esto es porque la física cuántica trabaja de una manera muy diferente a la Pero física que conocemos nosotros, ahora me estás dando, disculpa que te sí, diga, ¿no? Está bien. ahora me estás dando pistas de cosas que se han observado que ha hecho, por ejemplo, el ser humano, ¿no? Una madre que le ha caído algo al hijo que era imposible que levantara y lo ha levantado con una mano y ha cogido del otro y lo ha sacado. Porque no ha usado ningún filtro, ha hecho con su intención y su atención y lo ha concentrado todo en esa cosa y después dice, no sé ni cómo lo he hecho, pero lo hizo. Así es, así es, O así gente es. que dice, no sé, mi madre me contaba de una abuelilla que iba con su hija subiendo una cuesta que tenían que llevarla casi en volanda y habían soltado una vaquilla y se escapó y venía detrás. Bueno, la mujer subió la cuesta corriendo y después no había quien la pudiera bajar. Quiero decir, cuando permitió, o sea, por la supervivencia, por lo que fuera, se le destapó, lo físico lo dejó aparte y te estoy hablando de una cuesta así, Sí, de claro, 75, sí, ¿sabes? Y sí, la más abuelilla de cosas. 80 y pico, que ya te digo, la llevaban en volanda, pues casi que le adelanta a la hija. Y Entonces es son que, situaciones que te dejan caos y el ejemplo que te comenté de mi madre, yo me quedé alucinada de cómo se despertó como con 15 años antes y como su mente tenía memoria hasta ahí. No le dijo que había pasado varios ictus, que tenía los dedos deformados y no podía ni abotonarse los botones y iba con un bastón, arrastraba un pelín un pie y sin embargo
se rió de mí, dice, mi padre, que yo para qué quiero el bastón. Y iba andando, abotonándose la blusa a la vez, que ya súper... Pero es que el ojo que había perdido 8 años de visión, lo recuperó, lo operaron una catarata y justo cuando estaba recuperado le dio un ictus en el otro. Entonces estuvo viendo, claro, no tenía la agudeza que tenía que tener, ¿no? Pero le permitió valerse en su independencia, ¿no? Por la casa, la puerta que salía y, ve eso y dice, bueno, qué capacidad mental tenemos y qué es lo que uno programe en su mente, es lo que funciona. Da igual todo. O sea, es como el cuerpo está a tu servicio, a tu función, a tu programación y eso a mí me dejó pasma y cuando encontré el método de Ainhoa entendí que mi madre, por su hábito de salir al sol 20 minutos por la mañana, 20 por la tarde, el ejercicio que hacía, ella con 80 y pico años las dos palmas las tocaba al suelo, con las piernas Wow. rectas y se agarraba en la mesa y elevaba la pierna hacia atrás y las manos hacia adelante. Y luego daba la vuelta, ahí ya se apoyaba, pero de todas formas tenía elasticidad, tenía movimiento, tenía curiosidad por la vida, estaba siempre preguntando y yo creo que, no sé si a ti te da la sensación, pero es como que la gente está perdiendo la emoción de vivir, se meten en un bucle en la rutina y se creen que ya la vida así y esa emoción de vivir es lo que te permite, en mi parecer, el, el disfrutar más, el darle, igual que a la fascia la hidratamos y le damos movimiento, pues ese movimiento de curioseo y demás como que expande todo lo demás, ¿no? Es mi percepción. Y Entonces, totalmente. Y a final de cuentas estamos, nuestra vida está ya invadida por mucha información ahorita. Y digo invadida, nosotros escogemos abrir nuestro teléfono y nuestras redes sociales, o sea, mm, pero a final de cuentas sí es constante que alrededor de nosotros está información que también es información, sigue siendo información, sigue cambiando la física nuestra, ¿no? La materia. Entonces mm. es, como dices, es hacer una conciencia y una búsqueda desde el corazón de decir, quiero reconocer nuevas cosas y no tiene que ser una cosa u otra y no tiene que ser maravilloso así como, oh, como milagro, ya es milagro, El hecho de es que ya existir es ya lo es, milagro, o claro. sea, ya es El- milagro. Estábamos El el no otro poder día, ver, el mm, no poder ver de repente es un milagro. ¿Por claro, qué? pero la, Porque mi la mente gente, logró hacer eso. sí, la gente yo la veo como que pierde, como diciendo, esto ya se ha fastidiado, ya se ha fastidiado. Y el otro día estaba escuchando un vídeo de María Victoria Fonset, que también es catedrática en física cuántica, y estaba hablando, vamos a ver, que nosotros estamos en un sistema solar reciclado, que las novas, el núcleo solo tiene nitrógeno y nitrógeno, y el nuestro tiene otros elementos en el núcleo, por lo tanto es de material reciclado. Y yo digo, si el universo no genera esta preciosa... Es que son cosas que de pronto me hace así la mente y dices, wow, y yo le niego la oportunidad a los vecinos de enfrente o a mí misma, me autosaboteo, como que es que esto ya no puede ser de otra manera y veo todo un sistema solar con todos nuestros planetillas y nuestras constelaciones y todo armónico y esta belleza y dices, bueno, ¿quién soy yo para no generarme una oportunidad? Estaría malogrando la responsabilidad, ¿no? Mi respuesta a toda esta belleza, en dónde está, ¿no? Y por otro lado, quería compartirte si tú sientes que el paradigma, estamos llegando en un ciclo de un nuevo paradigma en el que antes, como del dicho al hecho, había que andar todo un trecho y ahora el dicho y el hecho es inmediato. No sé si Puede la serlo. percepción. También depende de nuestros paradigmas, ¿verdad? O sea, en realidad es posible, siempre lo ha sido. Yo es que estoy observando que la gente ahora cada vez más dice, buah, pensé en esto y de pronto me lo encontré.
o pensé aquello, que siempre ha habido esos casos, ¿no? De hablando del rey de Roma por la puerta asoma o cosas de esas. Pero es como que asustado de decir, joder, que tengo que tener cuidado con lo que pienso. Para mí no es que, bueno, sí es que hay una tormenta solar y esa energía que Se sí está plasma, cambiando ¿no? algunas cosas, pero para mí en lo personal, yo digo, esto ya ha existido siempre, Siempre. yo creo la diferencia es, una parte es que la información, de nuevo, tanto puede ser útil como no útil, pero sí nos conecta y está habiendo más conversaciones al respecto. Si hay más conversaciones, de nuevo estoy alimentando esa parte de mi sensibilidad y de mi procesamiento neuronal y física cuántica, ¿no? Ujú. Y energías cuánticas que me permiten empezar cuando lo veo más, entonces lo creo más y lo Más lo ves. manifiesto más y se va Y eso es ciclando. como, o que prestan más atención a lo que tú dices, todo está siempre en nuestro ADN, en todo, todo está siempre. El hecho es qué hago para pulsarle para que se manifieste más o menos. Es como cuando estás embarazada y de pronto empiezas a ver a todas las embarazadas y antes no le había echado Así cuenta a es, eso, ¿no? sí, sí, Entonces sí, es sí. como que ese prisma, pero sí que es como, no sé, como lo de la teoría del 101 mono, ¿no? Que de pronto empieza todo el mundo a hacer esa si hay un número determinado que han proyectado eso, al final acaba como paraguas al colectivo y en eso yo creo que lo de las tormentas solares y demás, eh, todo tiene su aquel, no se sabe qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero el hecho es que sí, sí se detecta, porque hablo con la gente, me gusta a mí cuestionar todas estas cosas en la calle, y sí es verdad que están de una forma diferente. Como que la creencia está un poco más flexible y pueden permitir esos cambios que pueda haber. Y luego ecos con más rapidez. Yo antes pensaba algo así extraño y yo decía, ¿y dónde me ha venido esta pregunta? Si yo no he hecho nada para pensar esto y me había venido esa información, a lo mejor al despertarme. Y de pronto, ahora, lo que sí estoy detectando es que de pronto, que me ha venido una pregunta rara, extraña de estas, y de pronto empiezo a ver los ecos. Y digo, no es que yo haya producido eso, sino que lo que sea, si lo han pensado muchos, me ha llegado a mí, o lo han pensado incluso desde otro lugar, como receptora lo he percibido y de pronto empiezo a ver los ecos. A veces también he ido, como se dice, a esas dimensiones a pulsar alguna cosilla y ha sido inmediata la respuesta en la manifestación. No sé, en un tsunami o en un que dicen, hay una alerta de esto, o el Yellowstone está a punto de tal. Y entonces pues me voy y me intenciono en darle fresquito, ¿no? Y de Claro, pronto se ha rebajado esa cosa. Y no, no es que yo lo haya hecho, pero si hemos estado varios contribuyes, claro. enfocado en eso. Entonces yo creo que no solo conscientemente, sino en ese astral o en ese lugar del plasma o de como le llamemos, mm, hay una unión en esa atención y esa proyección luego la vemos plasmada en la materia. No sé si tienes información respecto a eso de por lo de los fotones que desaparecen y se reintegran Todo luego. eso sigue siendo física cuántica, son los experimentos que hacen de, Mm, oye, te digo, lo ves y y funciona de esta desaparece. manera. O se paran, ¿no? Y en una parte del mundo hacen un cambio a este y se manifiesta en este. De nuevo, con el acelerador de partículas de CERN, ok, desaparece y luego vuelve a aparecer. ¿A dónde se fue? No, pues es que a Mm, lo mejor más bien no lo viste, pero ahí está la información. O sea, en realidad todavía estamos en pañales de entender, sobre todo con esta mente que es limitada, pero no quiere decir que no se esté manifestando, no quiere decir que sea nuevo, solamente que la ciencia y los aparatos siguen desarrollándose para poder, como
dilucidar lo que está pasando. Por eso me gustan los experimentos como el de Masaru Emoto, o sea, qué inteligentes se vieron en cómo probar que la materia cambia con el pensamiento y con la intención. Hay otros, por ejemplo, mira, voy a hacer intención con un tratamiento de IRECA que yo utilizo desde del 98. Mira, vamos a hacer transmisión de diferentes partes y vamos a ver si la actividad neuronal cambia cuando hay intención o cuando no hay intención. Yo hago lo mismo, o sea, la persona que me lo está haciendo le pone la mano en el mismo lugar, haciendo lo mismo, pero en una pone intención y en otra no pone intención. ¿Y en cuál crees que sí hay actividad En que la cambia la intención. actividad? En la de está la intención. Entonces, de nuevo, o sea, hay muchas maneras, pero los científicos tienen que hacer dos cosas. Uno, crear los mecanismos para empezar a lo que ya perciben, porque eso es, de nuevo, ¿qué hacemos los científicos? Tenemos una intuición. Porque, o sea, los científicos, si un científico te dice, yo ya sé todo, pues no es científico. Porque tienes que preguntarte. O Claro, el sea, en científico realidad, un lo que hace es científico te contemplar lo pregunta. que sucede, provocar cosas de prueba y error y observar qué es lo que está Así sucediendo. es, controlar variables y todo. Y para poder decir, oye, es muy probable, porque todos son es probabilístico, ¿no? Es muy probable que esto pase cuando estas circunstancias pasan, como en este caso. Es muy probable que, ¿no? Si yo pongo la Sí. intención, va a cambiar la actividad, ¿no? Esa es mi teoría, esa es mi intuición que me Claro, pero dices. el ese es que ahora se puede observar. Si yo hago una imposición de Exacto. mano a alguien con mi intención de sanarlo y se está viendo su actividad cerebral, se está viendo si hay una reacción o no al ponerle o quitarle las manos, ¿no? Ahora se ve. Exactamente. Ahora ya, era lo primero era, bueno, ¿cómo lo hago con las herramientas que sí tengo? Porque hay, de nuevo, hay tanta información, no necesariamente tenemos la capacidad tecnológica para verlo, ¿no? Ujú. Ahora ya estamos avanzando mucho, ¿no? Como por Sí, sí, ejemplo, todos estos todo lo que yo estudié en Rusia, ¿no? Del diagnóstico con resonancia no lineal, donde no voy a dejar a un lado ni las más pequeñas informaciones, porque esas pequeñas informaciones es donde está la sutileza de decir, este está yendo hacia acá, aquí hay una tendencia hacia enfermedad, o bueno, enfermedad si le llamamos sí, enfermedad, ¿no? una distorsión. Síntomas, ¿no? Síntomas de un desequilibrio. Entonces, estamos ya a ese punto y sí la tecnología está avanzando, pero hay más sutilezas que a lo mejor las sentimos, ¿no? Es como cuando yo hice a lo mejor te tocó, no me acuerdo, pero que en parte de una invitación que me hizo Ainhoa y les dije, bueno, vamos a hacer una práctica donde vamos a cambiar el agua con amor. Sí, Y estaba yo. pónganle la intención. Y tomas y sí se siente Y diferente. se lo di a probar a mis familiares y notaron la diferencia. Sabían que esta sabía de esta manera, otra de la otra, y decía, está más suave, está más fresquita, más ¿Verdad? blandilla el Suave tacto. y rica, se Sí, siente bien. Bueno, sí. aún con eso, aún cuando la gente lo siente, puede decirte, no, no creo en eso. No, a lo mejor en el primer instante te lo dicen que sí, porque se sorprenden, pero después como que eso es porque habrá sido así, no sé. A ver, dame otra vez el agua de no sé qué, a ver A lo qué. mejor no, ese es parte es un método científico, de decir, bueno, no lo voy a creer, voy a hacer suficientes veces Claro, para que haya una estadística que me ayude a fortalecer esta hipótesis, ¿no? Ese es el método científico. Entonces, claro, y si el que extraigo alguien sea ahora, escéptico es algo científico, es claro, válido, está pero demostrado. la cosa es hacer, bueno, vuélvelo a probar, vuélvelo a probar, vuélvelo a probar, no te niegues, Ujú. vuélvelo a probar. Pero Porque bueno, si te niegas, estás científicamente en lo también correcto. puedes coger una gota y analizarla después de haberle hecho la carga y saber si la estructura ha modificado, ¿no? Sí, y también por eso es cuáles son los instrumentos que te ayudan a ver el cambio de la estructura del agua, ¿no? Entonces, de nuevo, regresamos a esta combinación de cómo hago el experimento de una intuición que tengo, una hipótesis, y qué herramientas tecnológicas tengo para justamente lograr confirmar o negar
esta hipótesis. Ahora, el negar la hipótesis es, a lo mejor no tuve los elementos o a lo mejor no cambié las variables correctamente y haces el ajuste para ver, es que a lo mejor tengo que tomar el agua de diferente manera o a lo mejor tengo que ponerlo de esta manera. Puedes ir O me ha influido cambiando. el ambiente y no lo he hecho en la misma Ajá, a mí me temperatura. pasó un experimento que estaba yo leyendo la actividad sí, neuronal de los músculos, y no me salía y estaba muy ruidosa. Me di cuenta que había un equipo que estaba creando una onda electromagnética que me estaba dañando mis datos. Sí, sí, Y entonces cogí yo un horario donde no estuviera prendida esa máquina. O sea, pero a veces no puedes saber eso claro. hasta que no lo pruebas, ¿verdad? Hay que probar y prueba error y a Eso. veces de los mismos errores cuando se aprendió, ¿no? En la cerámica, el trozo de barro que cayera y observaron que se puso rígido y duro, pues de ahí ya lo usaron para la utilidad. O sea que los accidentes también ocurren, está Claro. en poder observar y está abierto, como hablábamos al inicio. Nos quedan 7 minutillos para Sí, finalizar. Y sí. entonces, a donde me quería centrar con todo esto que hemos estado hablando, lo importante de nuestra atención, con nuestra intención y abrirse a la intuición que venga, sin filtrarla, permitirla ser, para esa coherencia del ser, porque cuando un ser no tiene coherencia de cómo siente, cómo piensa, cómo se manifiesta, ¿qué sucede? Yo creo que al final puede ser que sí es coherente, nada más que el resultado, si tú quieres otra cosa, Tiene que pues es meterle una coherente, variable. va a ser coherente, ¿no? O sea, era el ejemplo que te comentaba antes, pero lo voy a comentar aquí, ¿no? Es, oye, yo me veo al espejo y el espejo es, estoy hablando que el espejo es lo que ves alrededor, lo que está pasando alrededor. Yo quiero que en el espejo, o sea, lo que está pasando alrededor está coherente contigo, Sí, ¿ok? Por eso hablo de la coherencia. sí. Ok, si yo quiero que en el espejo me vea sonriendo, por más, si yo estoy molesta y con cara de fuchi, no va a cambiar el espejo. ¿Hasta qué? Hasta que yo sonría. Sonría. ¿Por qué? Porque hay coherencia. Fíjate. Entonces, más bien es, lo que no hay coherencia es qué es lo que quiero, pero lo que soy y lo que está afuera es coherente. Coherente con lo que estoy yo pulsando, ¿no? De realidad. Es coherente, nada más. Si yo quiero algo más, ¿de dónde me está viniendo ese querer algo más? Porque puede ser algo que ni siquiera es para mí. O si sí quiero, tengo que yo evolucionar poco a poco con paciencia y amor para encontrar esa sonrisa. Entonces yo empiezo con una semisonrisa enfrente del espejo. O O simplemente una expresión neutral, ¿no? o la Entonces, provoca aunque no tengas ganas para que el cerebro te también puede permita ser, pero a lo mejor modificar. el salto es muy largo, ¿no? O sea, cuando estoy Sí, hablando, ¿no? A lo mejor el salto es muy largo. Bueno, al menos empiezo con, en vez de así, sí estoy enojada, voy pero no tanto. relajando un poco. Poquito, porque aquí una de las cosas que yo descubrí es, el menos es más. Entre más lo veo, es más poderoso y lo comparo de nuevo con la energía cuántica. Es mucho más fácil cambiar la materia pensando en la cuántica que cambiar la materia queriéndola hacer Sí, desde el doblar nivel un más hierro, no grande. se puede doblar un hierro, pero desde esa originalidad que tenemos y donde Desde estamos todos. entender, ajá, desde entender que son partículas más pequeñas, a lo mejor ya puedo hasta atravesar, Yo ¿no? creo que si nos damos esa dosis de humildad en ese sentido de que todos También. somos uno en ese interno, Es- vamos a aflojar un poquito en estas separaciones absurdas, ¿no? Que estamos ahora manifestando en la realidad, de fronteras, de razas, de mil colores, cuando lo mismo da la mosca del vinagre que un ser humano, todo viene de la misma sustancia, ¿no? Entonces, Y hablando, fíjate, hablando de coherencia, ¿no? Ahorita estoy muy enfocada en ayudar a las personas que tienen dolores a que se puedan liberar de esos dolores con las energías cuánticas. Y la base de todo es hablando de la coherencia, es, oye, yo quiero a través de lo físico, me duele la pierna, quiero arreglarlo y me opero y todo, y estoy en la física, grande.
pero no trabajo en lo sutil, en mis pensamientos, en mis emociones, que están desequilibrando y están afectando físicamente. Entonces ahí es donde otra vez, ¡pum!, me voy a lo cuántico, a lo pequeño y decir, ok, ¿qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? Que es la sutil que está desequilibrado. Cuando empiezo a trabajar en eso, ¡pum!, parece arte de magia. Ya no me duele, me siento bien, mira, me cambió la cara, ya no, o sea, y además pasan más cosas, ¿no? Porque todo fluye mejor y entonces, ay, es que Claro. ahora me hablaba esta persona y todo el mundo me saluda y se me acerca mi perrito y, ¿no? Cosas que a lo mejor no De pasaban antes antes. no, claro. Porque Pero han ¿por qué había? modificado, o sea, es lo que quiero y ponerme el camino, ¿no? Como la Dorothy en El Mago de Oz. Si no chasco, no aparece el camino, ¿no? En El ese camino de Oz, sentido. exacto, ándale, el camino de Oz, el camino cuántico para mí. Yo le Claro. llamo cuántico, le puedes llamar como uno quiera, ¿no? Como uno vibre mejor. Yo lo he llamado cuántico porque además busco la base científica de eso, pero al final de cuentas, la base científica es solamente una forma de describirlo, lo que ya sentimos y usamos constantemente. Ya lo usamos, nada más no lo Entonces, usamos. Por nuestro favor. cuerpo sería la herramienta de que la sutileza invisible te manifiesta. Correcto, buenísimo, sí. Y entonces Así nos me hace de parece. sensor, de manual, de dónde estamos situados y dónde tenemos que trabajar para que sea esa sutileza, permitirnos que nos habite en su completud, ¿no? El Así ir es. quitando taras que vamos poniendo y quitando pinchos que no hemos puesto de filtros por las circunstancias que hayamos vivido y, y bueno, en eso es lo que tenemos que Con la trabajar. curiosidad nata que ya tenemos curiosidad, porque si no, no nos pegaríamos con una serie de Netflix, ¿no? O sea, a ver, todo el mundo, yo creo Yo que no creo hay alguien que si que no fuéramos se un haya poquito más clavado. conscientes, fliparíamos de nuestra realidad si supiéramos manejarla, ¿no? Sí, ya lo tenemos ahí, ya tenemos esa curiosidad. Por eso la Ya mercadotecnia hemos nos, tirado de la hebra. ya la tenemos, porque de nuevo, o si estás en Instagram, pum, 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 o ya la tecnología y las empresas lo usan para atraparnos. Tenemos curiosidad, la cosa es cómo la usamos, ¿no? Cómo la usamos, incluso cómo nos conectamos, no separar nada más lo físico de lo sutil, es Sí, decir, cada vez que respiro, cada vez que estoy hablando, cada vez que paso saliva, todo eso, si yo lo empiezo a ser consciente, la parte física se conecta con la parte cuántica, ¿no? De una manera sí. más sutil y se potencian las dos. O sea, no es hacia un lado o hacia el otro, sino es de los dos lados. Estaría eternamente hablando contigo porque me parece fascinante este mundo, pero nos va a cortar la sesión. Sí, ya sé. Te agradezco infinitamente que hayas accedido a colaborar conmigo y bueno, Mucho pues gusto. vamos a seguir haciendo magia para crear la realidad y ese nuevo Claro que sí. paradigma en el que todos tengamos nuestro espacio para poder ser y poder mostrarnos. Maravilloso. Buenísimo. Pues gracias de nuevo por considerarme. Espero que sea muy útil y ahí me cuentas cómo te va y cómo les va. Un Saludos abrazo a todos. enorme. ¿Sale? Un abrazote enorme. Cuídate mucho. Chao.